Reconfiguración del mercado laboral en el 2021. ¿Qué pasa con la calidad del trabajo? Los recientes decretos de suspensión han dejado todavía a más de 100.000 trabajadores que penden de un hilo a partir del próximo mes. ¿Qué pasará con ellos? Todo eso lo veremos en esta entrevista con el abogado Samuel Rivera y el abogado Antonio Vargas. Samuel Rivera es contador, abogado y profesor. Tiene una maestría en Derecho Procesal, amplia trayectoria en sindicatos como funcionario en varias instituciones y la más reciente fue secretario general del Ministerio de Trabajo en la pasada administración de Juan Carlos Varela. Antonio Vargas, que también está con nosotros, es abogado especialista en Derecho del Trabajo, asesor legal de CONUSI y Suntrax, representante de los trabajadores ante la Comisión Tripartita del Diálogo Social de la OIT. Actualmente ha promovido demandas de ilegalidad e inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra normas legales y decretos expedidos por el Mitradel en esta pandemia. El tema pues de la entrevista, que vamos a llevarlo un poco tipo conversatorio, es un poco la reconfiguración del mercado laboral. Todavía estamos en la pandemia, pero ya tenemos casi más de 9 meses, donde tenemos más de 100.000 contratos suspendidos. Las últimas cifras de la Contraloría revelan un desempleo de 18.5% hasta septiembre. No tenemos todavía las cifras hasta enero, pero probablemente se dispare mucho más. Tenemos una informalidad de 52.8%. También hasta septiembre un subempleo invisible de 8.6% y un subempleo visible de 4.4%. Yo quería empezar primero, vamos a ver, con el señor Rivera. ¿Cómo ve usted que estuvo en el Ministerio de Trabajo, en el gobierno anterior, en la administración pasada de Varela? ¿Qué va a pasar con el mercado laboral? ¿Va a haber una demanda? ¿Esto va a causar un shock en la demanda de los salarios? ¿Cómo lo ve usted a grosso modo? Buenas tardes. Mira, depende cuál va a ser la política del gobierno, la iniciativa que tome el sector privado y obviamente cuál va a ser la reacción de la clase trabajadora organizada. ¿Por qué digo esto? Porque en esta pandemia hemos venido observando una serie de inconsistencias en el manejo de la parte política, económica, social y laboral. Cuando uno enfrenta esta clase de situaciones que en este momento es atípica porque no lo había vivido en el siglo, yo creo que se hace necesario profundizar el diálogo social, pero un diálogo social abierto donde el debate serio y alto y que al final se dividan las cargas, que no solamente la carga más pesada la lleve los trabajadores y el pueblo, me parece que va a decidir mucho qué va a pasar en el futuro. Con este tema de la pandemia, lo que se ha venido imponiendo es el tema de la flexibilización laboral. Si seguimos así y cuando nos recuperemos, Dios primero, no se puede seguir profundizando el tema de esa flexibilización porque antes de la pandemia ya teníamos 82.000 trabajadores informales en el sector formal, incluyendo más de 50.000 trabajadores extranjeros sin permisos de trabajo, sin pago de seguridad social, sin pago de las prestaciones de vida y a veces sin pago de horas extraordinarias muchas de las veces. Si vamos por ese camino, que la esperanza del país en el empleo siga siendo la flexibilización laboral, porque ahora después de esta crisis, obviamente el empleador va a querer plantear que la forma más fácil o más rápida de salir de la crisis sea flexibilizar todo lo relacionado con el trabajo. Y la muestra que hemos tenido en los últimos 11, 10 meses de lo inconsulto que han sido los decretos y todas las decisiones laborales, me parece que no es el camino correcto. El camino correcto es un diálogo preciso que al final pueda generar consensos entre los sectores productivos
siempre pensando de que la carga más pesada no la pueda llevar los trabajadores, incluyendo que las inversiones del Estado tienen que empezarse desde ahora para poder que tenga un efecto en unos 8 o 10 meses. Igual el sector privado, porque aquí hemos tenido un sector privado en los últimos 15, 10 años que todo lo vende y hemos quedado en manos de algunos dueños de empresas que no conocen el mercado laboral panameño y trata de imponer situaciones que se imponen en otros países. Entonces, por lo tanto, son tres cosas: diálogo, una política agresiva de inversión del Estado transparente y buscar alternativas que permitan no flexibilizar más las relaciones de trabajo entre trabajadores y empleadores. Claro, señor Rivera, usted dice que es la importancia del diálogo, pero por ejemplo, ¿qué garantías tiene un empleador? Porque se quiere hacer ver que una negociación, por ejemplo, no tiene el mismo nivel de negociación un empleado que el empleador, ¿no? Que el dueño de la empresa. Entonces, ¿cuál es la labor, la función que debe ejercer el Ministerio de Trabajo? Porque estos problemas, si bien es cierto ahora se ahondaron, no es que han nacido ahora, tenemos estos problemas en el mercado laboral, siempre hay una pugna de la patronal pues que quiere flexibilizar el mercado laboral a niveles hasta a veces ilegales. Entonces, tampoco se ve, ni se ha visto tampoco por muchos años, que el Ministerio de Trabajo sea el contrapeso de esa fuerza que quieren ejercer los empresarios para flexibilizar y amoldar totalmente a los empleados o el mercado laboral al beneficio de ellos. No, el Ministerio de Trabajo no es el contrapeso de esa relación. El Ministerio de Trabajo es el árbitro, pero el árbitro no puede, de alguna manera, hacer contrapeso para alguna de las dos partes. En todo caso, lo debe hacer para el caso de los trabajadores, producto que la Constitución mandata que la parte más débil es la clase trabajadora. Entonces, por lo tanto, debe estar siempre atendiendo esas demandas de los trabajadores. Obviamente, en el Ministerio de Trabajo se presentan muchos procesos que al final se le debe dar la razón a quien la tenga. Porque a veces a los trabajadores tienen la razón, otras veces los empleadores. Entonces yo creo que el Ministerio de Trabajo debe centrarse en ser ese árbitro imparcial que procure que las relaciones de trabajo sean lo más cordiales posible. Yo lo puedo decir con propiedad, nosotros no dejábamos que ningún conflicto, pequeño, mediano o grande, se quedara mucho tiempo sin atender. Yo creo que eso es un problema que lo hemos venido viendo. Yo estoy alejado de la parte sindical hace algún tiempo, mucho tiempo, y desconozco las interioridades, pero atacábamos de inmediato las diferencias que había y le fuimos sinceros a las dos partes que cuando alguien tenía la razón la iba a tener, simplemente. Y también era una exigencia de los trabajadores que también demandaban esas decisiones del Ministerio de Trabajo. Obviamente, en todos los gobiernos existe presión de los poderes económicos, eso sin duda, eso no ha cambiado ni va a cambiar. Pero sí, yo creo que el contrapeso que hace los trabajadores es muy importante porque en los últimos 20, 25 años se ha notado que ese contrapeso de los trabajadores organizados han tenido una efectividad contra políticas de flexibilización en cuanto a la relación de los trabajadores. Yo he planteado desde septiembre, octubre, que una de las formas más rápidas de salir de estos temas era buscar acuerdos solidarios entre empleadores y trabajadores. Particularmente yo he logrado algunos acuerdos de eso sin intervención del ministerio, sin intervención de decretos, porque hay relaciones muy buenas en algunas ocasiones de sindicatos y empleadores y han podido conversar sinceramente y han salido adelante sin la intervención de estos decretos. Entonces, me parece, inclusive por ahí sale un decreto que el Ministerio de Trabajo va a intervenir y va a estar en las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea General de los sindicatos. Eso nunca se había visto. Eso es inoportuno y no da ningún valor agregado a esta situación del debate sincero y de altura que debe haber entre las partes. Claro. Señor Vargas, retomemos un poco lo que conversamos antes.
la ministra ha dicho, la ministra Zapata de Trabajo, ha dicho varias veces, ahora trabajada, hora pagada. Ha dicho varias veces que no se le puede castigar al empresario con obligarle a pagar un salario a una persona cuando hay una cuarentena. Pero entonces los médicos pedían una cuarentena hace mucho tiempo, se abrió prácticamente todo diciembre y ahora justo se pone una cuarentena cuando vencía el decreto que reactivaba a los trabajos, reactivaba los contratos suspendidos en enero. Entonces estamos, pues si lo puedo interpretar de una manera, vemos cuarentenas a la medida de la patronal. ¿Cómo lo ve usted? Muy buenas tardes. Sí, en primer lugar, yo quisiera iniciar diciendo que me parece que la política laboral que ha llevado esta administración encabezada por la ministra Zapata ha sido muy incongruente. Ha sido incongruente sobre todo porque sus medidas han estado supeditada a dos factores. Primero, no ha existido coordinación entre las medidas sanitarias, ejemplo, aquellas que se toman donde se cierran actividades producto de prevenir a través de cuarentena ciertas actividades de carácter económico, como las últimas que se han dado en estos días. Fíjense que el decreto sale en el día de ayer y si estudiamos el decreto es incongruente con relación a este cierre. Y dos, creo que también es muy difícil conciliar los intereses de un sector, en este caso el sector de la empresa privada, los intereses de la patronal, en una situación tan difícil como esta, con lo que establece el código que garantiza derechos mínimos a los trabajadores. Ante una política incongruente y que se empeña en favorecer uno de los sectores, en este caso el sector privado, por encima de la ley, comienzan inmediatamente a aflorar inconformidades muy bien fundadas, molestias, incluso cuando esta molestia llevan a que los trabajadores organizados tengan que manifestarse en las calles exigiendo un derecho básico. Primero, efectivamente, la cuarentena para preservar nuestra vida y evitar los contagios, pero esa cuarentena no puede estar sujeta a nuevamente a enviarme a mi hogar sin que yo reciba por lo menos el salario que me corresponde en esta última medida que se adoptó. Eso nos lleva a que para poder sustentar estas medidas incongruentes, el Ministerio de Trabajo expresa públicamente para justificar sus acciones legales expresiones como ahora trabajada, hora pagada. Esto nos recuerda un poco al concepto superado desde 1919 del siglo pasado, cuando en ocasión de la fundación de la Organización Internacional de Trabajo, su carta constitutiva establecía que el trabajo no era una mercancía. Estas expresiones nos hacen recordar una de los periodos más atrasados y ya superados del mundo del trabajo, y es que efectivamente tú no puedes reducir que una relación laboral esté basada en que si tú trabajas 2 horas, eso es lo que yo te pago. Esto no es una mercancía, tienes que garantizar jornadas, en este caso, jornadas máximas, pero que jornadas máximas que garanticen una remuneración acorde con tus necesidades básicas. Entonces, creo que la implementación de las reducciones de jornadas de trabajo, que son una reducción de salario, han venido a contribuir a que se expresen efectivamente este tipo de desafortunadas posiciones
que como son expresadas por la máxima autoridad del trabajo, son implementadas en los centros de trabajo sin mayor supervisión o control. Creo que desgraciadamente las medidas que se han adoptado, y creo que podemos abordar sobre cada una de ellas, nos pueden demostrar que han recortado derechos a trabajadores y le han flexibilizado medidas en favor de los intereses del sector privado. Y fíjense que hablo de intereses, porque en el caso de ellos son intereses que resguardan de alguna manera sus márgenes de ganancia, que no quieren ser perjudicados con la baja en el consumo. Un ejemplo, hay sectores en la economía que no han cerrado, incluso podríamos decir que los supermercados y las actividades de medicamentos, de venta de medicamentos, han tenido un aumento considerable en sus ventas. Sin embargo, nos encontramos que en estos sectores hay jornada reducida. Entonces es incongruente. Entonces no hay, como diría efectivamente Samuel, una entidad que pueda servir de equilibrio para medidas ilegales como este tipo. Y creo que también el sector privado tiene, a mi juicio, una deuda con el sector de trabajadores y una deuda en cuanto al principio de solidaridad. Muchos empresarios en esta pandemia, producto de esta posición del Ministerio de Trabajo, su debilidad, su ambigüedad en expediciones de leyes en favor de sus intereses, se han aprovechado para ir más allá y han cometido grandes abusos en contra de los trabajadores, que lo han llevado incluso a aceptar terminaciones de relación laboral, entre comillas, de mutuo acuerdo, pero que en realidad son una forma de despidos disfrazados. Entonces, este es un panorama que no ayuda, porque efectivamente la crisis social se agudiza, el desempleo, según OIT, antes de que esta crisis de salud se agudizara como estaba hoy, estaba prevista que iba a aumentar hasta un 25%. Hoy estamos en 18%. Y creo que efectivamente este 25% no se ha alcanzado porque producto de las medidas que se han decretado, sobre todo estas normas que extienden la suspensión de los contratos de trabajo, estos trabajadores solamente de manera formal se mantienen como empleados, y no es así. Y en el caso de la informalidad, según OIT, se va a elevar al 65%. Probablemente esta cifra, que hace 6 meses eran exageradas, hoy podemos entonces, lo que hemos tenido alguna oportunidad de darle seguimiento al desarrollo del mundo del trabajo y de las relaciones laborales, efectivamente decir que puede ser una realidad, y esto es muy, muy grave. Y si las autoridades de trabajo, y en este caso las autoridades administrativas del trabajo, que es el Ministerio de Trabajo, pero que también tiene un rol jurisdiccional a través de la Dirección General de Trabajo, las juntas de conciliación que forman parte del Ministerio de Trabajo y los juzgados de trabajo y el Tribunal Superior de Trabajo no juegan un papel para que la justicia laboral pueda hacer un equilibrio y que pueda hacer una fórmula de buscar cómo estos derechos se compensan en caso de ser violados. Entonces sería mucho más grave los efectos de esta crisis de salud, que ya tiene implicaciones económicas, sociales y laborales. Claro. Señor Vargas, hablemos del último decreto, el 231 del 29 de diciembre. Ese establece que se suspende la reactivación a partir de enero del 20%, pero que en lo que pude leer, si lo interpreté bien, es que el empleador que quiera reactivar puede hacerlo
a la empresa que esté funcionando, y el que no, pues entonces tiene que buscar una manera de cómo mantener a ese empleado suspendido o puede ponerle vacaciones. Entonces deja mucho a la interpretación del empleador. ¿Es esto así? Ustedes han demandado varios. O sea, ¿cuál es la esencia de este decreto? ¿Qué podemos esperar en el mercado laboral en enero para estos contratos suspendidos? Bueno, fíjense que primero quisiera hacer una acotación y es para reforzar una expresión de Samuel. Samuel advirtió que hay que respetar la libertad sindical y que este gobierno, a través del decreto 228, estableció una injerencia indebida a la autonomía y la libertad sindical cuando se interfería en las reuniones de asambleas generales de los sindicatos. En el día de ayer, en el marco de la expedición del decreto 231, el que tú te has hecho referencia, también se expidió el decreto 232, en donde se derogaba la disposición del decreto 228 que Samuel ha denunciado y que yo estoy totalmente de acuerdo con ello, y por eso fuimos a la Corte la semana pasada a presentar una demanda de inconstitucionalidad porque violaba la libertad sindical. Ahí es donde yo me refiero a la incongruencia. Acaban de revocar el decreto que interfiere en la vida de los sindicatos, porque evidentemente esto iba a ser objeto no solamente de una declaratoria de inconstitucionalidad, sino que también iba a tener repercusiones en la Organización Internacional de Trabajo a través del Comité de Libertad Sindical. Allí rectificaron, porque evidentemente se dieron cuenta que iba a haber repercusiones internacionales y que efectivamente la Corte no iba a tener otra opción que declarar la inconstitucionalidad de este decreto. Sin embargo, han venido emitiendo decretos, y en este caso el último, el 231, que modifica el decreto 229 sobre la forma gradual y porcentual de reactivar contratos de trabajo a partir del 1 de enero. Esto tendríamos que, para entenderlo, recordar que primero el código establece 4 meses de suspensión de los contratos de trabajo. Eso venció en el marco de la pandemia para en el mejor de los casos, en junio de este año. Sin embargo, se aprueba y de manera alejada del diálogo social, que para mí también es un mecanismo eficiente para poder enfrentar esta pandemia y cualquier otro conflicto en el mundo de trabajo, alejado a ese diálogo promovido por el gobierno en mayo pasado. Pasaron la ley 157 que extendía entonces la suspensión de contratos de trabajo hasta el 31 de diciembre, es decir, hasta el día de mañana. Por alguna razón que nosotros advertimos es presión del sector privado, el Ministerio de Trabajo emite el decreto 229 que entonces prorroga las suspensiones hasta por el periodo de junio del 2021, es decir, hasta 6 meses más, cuando todo el mundo esperaba, o los trabajadores con contratos suspendidos esperaban que a partir del 2 de enero, que es el primer día hábil después del primero, iban a reintegrarse como lo establece la norma. Sin embargo, este decreto 229, que establece la proporcionalidad, la discrecionalidad y da hasta incluso en algunos casos hasta octubre, como el caso del turismo, para que se reactiven actividades con contratos suspendidos, nos encontramos con la emisión del decreto 231. Pero el 231 tiene toda una mezcolanza, es contradictorio, es muy difícil de interpretar y creo que va a ser fuente de mucho conflicto. ¿Por qué? Porque trata de regular ahora
tres cosas importantes. Primero, para aquellos que se le vencía la suspensión del contrato ahora en 31 de diciembre, producto de la ley 157 y que vienen con contrato suspendido desde marzo, le hace una nueva regulación y ya no deben de ser progresivamente y porcentualmente reintegrados a partir de enero, sino que ahora esa fecha se corre para finales de febrero. Estamos hablando de 2 meses a partir de ahora que va a iniciar la posible reactivación de un porcentaje de las actividades dependiendo de si es el sector primario, secundario o terciario. Esto de salida a trabajadores con más de 10 meses de contrato suspendido es nuevamente otra vulneración de derechos. Pero además también, y con esto termino para que Samuel dé su opinión, incluyó la suspensión de contratos de trabajo de trabajadores que ya habían sido reactivados en sus actividades para no tener la obligación el empleador de pagar los salarios del 4 al 14 de enero. Esto es absolutamente irregular, pero además esta suspensión de los contratos de trabajo no va a ser autorizada por el Ministerio de Trabajo, porque según el decreto, el empleador en estas condiciones solamente tendría que registrar los nombres y número de cédula de los trabajadores cuyos contratos van a estar suspendidos desde el 4 de enero hasta el 14, que es el periodo que se ha decretado una cuarentena total para cierta actividad de la economía, pero que realmente representa un porcentaje importante de los prácticamente 90,000 trabajadores con contrato reactivados. Así que realmente me parece que nuevamente el Ministerio de Trabajo juega peligrosamente a actos ilegales porque a través de un decreto trata de legislar y no de reglamentar. Y en materia jurídica sabemos que un reglamento no puede estar, en este caso un decreto, por encima de lo que establece el código. Y ellos se han ido más allá de lo que dice el código, no en unas ocasiones, sino en varias ocasiones. Yo creo que esto va a tener serias consecuencias. Gracias, señor Vargas. Señor Rivera, retomamos con usted. ¿Cuál es su opinión en general pues, de todos los decretos? Y también quería retomar la parte de la sindicalización, porque usted ha estado tanto en el sector sindical como dentro del Ministerio de Trabajo. Entonces, siempre hay esta idea de que el Ministerio de Trabajo a veces es un bastión que retiene la mayor sindicalización o que en varios sectores se sindicalicen. Entonces, ¿cuál es su opinión en esas dos? Bueno, yo puedo hablar, la gestión nuestra, inclusive fuimos la administración de cualquier otro gobierno que dio sindicalización al sector público. Particularmente yo entregué la primera personalidad jurídica de sindicato en el sector público. Nosotros atendimos las comisiones tripartitas de la OIT con responsabilidad. Donde había un conflicto, allá estábamos mediando. No interesaba dónde se daba el conflicto, estábamos de inmediato. Y yo creo que aquí lo que ha faltado es un diálogo sincero, o sea, y oportuno. Porque fíjese, desde ahora, 30 de diciembre, ya el lunes debe estar abierta una mesa, empleadores, trabajadores y gobierno. ¿Qué va a pasar después del 31 de enero con esta situación? Porque reconocemos, el mundo está de rodillas ante una pandemia. O sea, eso no podemos ocultarlo. Entonces, entre los actores de la sociedad, en este caso los sectores productivos, deben de buscar alternativas para que juntos se cargue con este problema. Pero el problema que ha estado que los decretos son decretos
a mi juicio, en principio, fueron decretos de emergencia que por una situación de urgencia mundial, uno podía entender que algunos decretos tendrían alguna deficiencia y alguna incongruencia, producto de que esto nos cayó encima de un día para otro. Pero ya esta situación la llevamos por 11 meses y creo que no podemos estar de un lado a lo otro, porque el tema sanitario se iba por un lado y los decretos por el otro. Y creo que lo que hay que hacer es reunir a los sectores productivos y no escuchar a una sola parte, porque ahí en el decreto, uno de los decretos se planteó que los primeros que iban a ser reintegrados eran los dirigentes sindicales. Y eso fue una de las cosas que incomodó al sector empresarial. Entonces, hoy muchos sindicatos, sus juntas directivas, sus secretarios generales están actuando fuera de las empresas, invadiendo e impidiendo la libertad sindical. Entonces, eso es un error. Entonces, aquí lo que hay que hacer desde hoy, porque hay una situación, el último decreto que se emitió, todos los decretos, los actos administrativos, la administración tiene un principio de legalidad. Aunque no nos gusten, gozan de ese principio de legalidad, que hasta que no sea declarado ilegal o inconstitucional, siguen teniendo vigencia. Creo que el que tenga que actuar en contra jurídicamente de ese decreto está en su libertad y ojalá la Corte o el tribunal donde se demande actúe rápidamente, porque son derechos sociales y los derechos sociales no se pueden postergar su decisión. Entonces, lo que yo planteo es que es el momento de que se reúnan. Aquí hemos tenido conflictos laborales y que al final terminan en acuerdo. Nosotros lo vivimos. Yo madrugué 3, 4 días en el ministerio con la misma ropa en convenciones colectivas y al final los trabajadores y empleadores se llegaban a acuerdos, que no eran los acuerdos que aspiraban cada uno de los sectores, pero al final llegaban a acuerdos. Yo me acuerdo que la última encuesta que yo vi del ministerio donde nosotros estábamos, 94% de las convenciones colectivas se acordaban sin la intervención del Ministerio de Trabajo. Y yo estoy seguro que muchos acuerdos firmados hoy día están firmados entre empleadores y trabajadores buscando la buena voluntad y poniendo las cifras sobre la mesa. Yo creo que eso hay que hacerlo ahora, no el 29 de enero, porque al final creo que las cosas hay que hacerlas con tiempo. Y dejar este sistema de madrugonazo, porque fíjense lo que va a pasar ahora. El decreto 229 planteaba y que no va a tener vigencia hasta el 1 de febrero, pero dice el decreto que la Asamblea Legislativa aprobará una ley para este tema de la suspensión de los efectos del contrato. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Va a ir una ley directa del Ejecutivo al órgano legislativo? Me parece que eso no es correcto. Me parece que en esta crisis, donde se ha dicho muchas veces que todos estamos en el mismo barco, bueno, debe salir un proyecto del Ejecutivo, discutirlo con los sectores productivos y llevarlo a la Asamblea, que sufra, que la Asamblea no lo pueda trastocar, porque aunque es su derecho constitucional, me parece que en estos momentos la Asamblea debiera respetar los acuerdos, si es que se llegan en acuerdo entre empleadores, trabajadores y gobierno. Ese es el camino. Pero no mandar un proyecto de ley desde el Ejecutivo al órgano legislativo, y entonces sabemos que cuando eso pasa, el país se convulsiona, y me parece que en estos momentos no estamos en condiciones de esa situación. Así que no hay otra cosa. El único camino es el diálogo y que sea efectivo, no guardando figuritas, porque al final eso no le conviene a nadie. Gracias. Bueno, ya solo tenemos 5 minutos, pero sí quería abordar algo que me parece pues muy importante. El gobierno utiliza esta premisa de que ha emitido estos decretos para salvar los empleos, pero salvar los empleos y dónde dejamos la calidad del empleo. Entonces, pues en estos últimos 10 años ha habido un incremento en los salarios mínimos, pues algunas conquistas a nivel mayor calidad de trabajo. Todo eso en un año pues se ha reconfigurado, porque tenemos la ley del teletrabajo que se reguló estando en el periodo de pandemia, que también tiene otra serie de inconsistencias. Creo que también tiene algunas denuncias de inconstitucionalidad en la Corte. Entonces, si podemos cerrar con un poco de eso, o sea, hablamos de salvar el empleo, pero ¿y la calidad del empleo?
Sí, fíjate, y voy breve. ¿A dónde se metió más de $1.000 millones en esta crisis? Al sector bancario. Ese dinero debió ser invertido en la pequeña y mediana empresa, que son las que sostienen los empleos en este país. No es el sector bancario. El sector bancario viene desmejorando la cantidad de empleo que se genera en el país porque todo se está automatizando. Entonces aquí la pequeña y mediana empresa es la que genera la mayor cantidad de empleo en este país. Entonces ahí es que había que meter el dinero, o hay que meter dinero en la pequeña y mediana empresa, para poder sostener no solamente a la empresa, al revés, al trabajador, inclusive sostener la pequeña y mediana empresa. Porque si usted busca en Contraloría quiénes son los que sostienen el empleo, entonces va a depender de eso. Y la calidad del empleo va a depender de dos factores o de tres factores. Uno, la inversión pública, la no flexibilización laboral y la inversión privada. Pero tiene que ser desde ahora, porque yo que fui funcionario público, cuando tú empiezas un proyecto, el primer desembolso que le haces a la empresa de un 20%, un 15%, no se da hasta después de 10 meses. Entonces no lo que puedes programar allá en octubre del otro año, sino desde ahora hay que generar todos los proyectos pequeños, grandes, para poder generar la mayor cantidad de empleo. Pero una de las cosas, y concluyo con esto, es la inversión en la pequeña y mediana empresa. Ahí es donde está el empleo y donde está la gente. Y salvar un poco, y a la gente no le gusta, pero en su momento tuvo un impacto, algunos lugares precisos que haya que hacer como planes de emergencia, de empleo, cortos, y que puedan, por lo menos Colón, y algunos lugares que la pandemia ha golpeado fuerte y hay un desempleo muy alto. Entonces, esa es la alternativa que puedo plantear. Gracias, señor Vargas. Sí, mira, corto. Primero, antes de la pandemia ya había producto de la flexibilización, de las tercerizaciones, una precarización del empleo y de las condiciones de trabajo. Por algo nosotros habíamos impulsado el programa de trabajo decente, que es auspiciado por la OIT, y uno de los puntos del desarrollo sustentable. Con la pandemia, lo más probable, y estoy seguro que es así, va a haber mayor precarización y las condiciones de empleo van a estar sujetas incluso, desgraciadamente, a un concepto económico que yo no comparto, y es el de la oferta y la demanda. Va a haber una gran cantidad de desempleo y va a haber una oferta muy pequeña de empleo, y eso puede estar siendo utilizado para la mayor precarización. Quiero advertir y recordar que los salarios, en el caso de el Código de Trabajo, reconoce derechos mínimos, derechos mínimos que no pueden estar sujetos a una disminución, porque en la medida en que eso sea así, estaríamos desatendiendo un objetivo fundamental del derecho de trabajo, es preservar la vida digna del trabajador. Y por el otro lado, que el código no es quien va a determinar si se genera o no empleo, porque en los últimos 20 años la economía panameña ha venido creciendo, es decir, hay un crecimiento económico con este código. Entonces no podríamos entonces justificar la reducción de derechos de los trabajadores en este momento, porque es que el Código de Trabajo no es el factor que distorsiona, a pesar de que las empresas privadas sí lo establecen. Creo que despauperizar las condiciones de los trabajadores va a agravar una crisis laboral, que va a generar una crisis social, que se va a ver afectado por problemas como el de la Caja de Seguro Social, que está pendiente, un problema serio de recaudación fiscal y una deuda pública que nos va a asfixiar producto de el salvaje endeudamiento que en este momento se ha dado, unido a actos de corrupción. Entonces, si todo esto
factores no le damos una atención y los trabajadores siguen padeciendo condiciones de trabajo pauperizadas, créame que los resultados van a ser catastróficos y yo espero que eso no sea el futuro para nuestro país. Claro, bueno, muchas gracias, señor Vargas, señor Rivera, por esta entrevista y por los valiosos aportes. Esperemos que pues sirvan en la antesala, ¿no?, de un mes que va a ser bastante difícil y bastante trascendental las decisiones que se van a tomar para el mercado laboral. Muchas gracias. Gracias a ustedes, feliz año y mucha salud. Feliz año. Gracias y hasta luego y felicidades y que todos nos cuidemos y estemos bien en salud. Gracias, igual.